El Mapocho está en un nivel mínimo de toda la historia de la cual se tenga registro. El Mapocho está en un nivel mínimo de toda la historia de la cual se tenga registro. Con esas palabras, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, daba cuenta de una preocupante situación. El río Mapocho alcanzó un nivel de sequía inédito en la historia de nuestro país. De una situación que es dramática, porque finalmente, tarde o temprano, mucho más temprano que tarde, se va a afectar la vida de las personas. Dramático, de verdad dramático lo que está pasando con nuestro río, un río caudaloso, un río que ha alimentado pueblos originarios. Esa fuente de agua está extremadamente débil. Alguna vez se le vio imponente, su caudal arrasaba con todo. Pero las cosas han cambiado y de manera radical. Y es que en los últimos 30 años, el río Mapocho no había tenido un nivel tan bajo en su caudal. Su capacidad ha bajado en un 63%. Las imágenes son dramáticas y muestran cómo la sequía ha afectado a una de las principales fuentes de abastecimiento de agua en Santiago, algo que podría traer graves consecuencias. La situación preocupa y no es para menos. Quisimos conocer la realidad de primera fuente. Para eso acudimos al lugar. Fuimos hasta el río Mapocho con una experta en temas medioambientales para analizar el nivel de sequía que este río padece en la actualidad. Poquísima agua la que hay. Esto uno podría esperar finales de enero, febrero, poca agua del río porque ya se ha helado todo, ya ha caído toda la nieve. Es decir, lo podríamos estar esperando un río así, de esta magnitud, no a puertas del verano, todavía ni siquiera estamos en verano y encontramos que no hay casi nada de agua. Igualmente esto era un poco más ancho porque llevamos 10 años de que el río se ha ido reduciendo. Ya llevamos, ahora está en su mínima expresión, es donde más de 30 años, cuanto más bajo ha estado el río en este último tiempo. Pero uno puede ver que antiguamente el río tenía un ancho, una caja de ancho mucho más importante, más. Y si pensamos en los años 80, pensábamos que en el río se salía y ocupaba las calles de Santiago. Hoy es muy difícil, aparte de algunos eventos medios catastróficos por lluvias de uno o más días. Las imágenes hablaban por sí solas. El panorama poco alentador se exponía frente a nuestros ojos. En algunos sectores el caudal del río Mapocho es mínimo, a tal punto que fácilmente podríamos cruzarlo caminando, algo que años atrás hubiera sido impensado. Ahora lo podemos cruzar caminando, es decir, nunca me habría imaginado estar en la caja del río Mapocho y poder pasar caminando el río. Aquí hay más agua porque estamos más altos, pero casi llegando a Los Leones ni siquiera había río, era como un hilo de agua muy baja y estaba hasta con algas, es decir, estaba en proceso de eutroficación, es decir, no había oxígeno en esa agua. En algún momento este río lució un caudal imponente, muy distinto al panorama actual. Hace no muchos años, el Mapocho recorría toda esta zona, que hoy no es más que tierra y piedras, con un leve caudal de agua. Vemos, esta caja del río era muy potente, era muy amplia y además profunda. Se ve este meandro fuerte que fue desgastando y erosionando esta parte, porque esto debe haber tenido mucha fuerza del agua. Esto fue de muchos años que empezó a dar esta muestra del paisaje y el modelado del río. Y hoy podemos ver que solamente quedan estas trazas de un río muy delgado, muy suave y toda esta zona pedregosa era de la fuerza que traía las piedras de cuando venía desde la cordillera, es decir, el arrastre de este río era fuerte, por eso tenía tantos problemas de encauzarlo. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la sequía del río Mapocho? ¿Cómo nos podría afectar en nuestra vida cotidiana? Las respuestas son incontables. La palabra como de que vamos a ocupar hoy día es catástrofe, una catástrofe ambiental, una catástrofe hídrica,
seca, la falta de agua para tomar, y eso también, aparte de lo humano, hay un montón de otros ecosistemas y otros seres que viven del agua. La situación alarma a las autoridades. El ministro Alfredo Moreno lo sabe muy bien. Existen riesgos reales. Los niveles de los embalses están realmente bajos. Santiago es la ciudad que más preocupa al gobierno. Los embalses que abastecen estas ciudades están en niveles muy bajos. La ciudad que más nos preocupa es Santiago. El riesgo evidentemente existe, no sería responsable decir que no existe ningún riesgo. Pero ¿cómo se ve el panorama para el futuro si la sequía continúa y las principales fuentes de agua continúan secándose? ¿Cuáles podrían ser las soluciones más factibles? Uno de los principales cuerpos de agua de la región metropolitana, y sin duda que está sufriendo una fractura hidrometabólica tremenda. Cuando el agua desaparece en los ríos, se fracturan todas las funciones bióticas y abióticas del medio natural. Eso es un daño ecosistémico tremendo, es un daño también ecosistémico irreversible. Esa es la realidad del río Mapocho, que alguna vez lució un imponente caudal. Hoy de eso solo quedan recuerdos. La realidad actualmente es otra y radicalmente distinta. La peor sequía de este río en décadas. Su capacidad ha reducido de maneras que jamás nadie imaginó.